¿Y se acuerdan que dijimos que era la enseñanza de segunda de Pedro? Falsos profetas, falsos, perdón, Maestros, Falsos maestros. Sí. la madurez. sí, también son falsos profetas, ¿no? ¿Ah? También se puede decir que son falsos Sí, profetas. sí. Sobre Entonces, la madurez y ¿mande? sobre la madurez Sí, y el apóstol Pedro pues hacía referencia, ¿no? A que cuando decía recordaba las cosas, estas cosas, hablaba de todas las virtudes que se vieron en el capítulo 1. ujú. Bueno, yo me preguntaba, ¿y por qué puso el primer capítulo que no tiene que ver con los falsos maestros? Bueno, estaba viendo, ¿verdad?, que una preparación para los creyentes por los falsos maestros. ¿Recuerdan el capítulo 1 que Dios le dijo perdón, Pedro les dijo, que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina y que por eso tenemos, por ser, con esa relación con Dios, tenemos que tener, añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Ya estudiamos todo esto, ¿verdad? Pero aquí es para decirles, oiga, tienen que madurar en su vida, ¿sí? Porque si no, vienen los falsos maestros y se los van a llevar, ¿sí? Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar los falsos maestros y pues lo difícil que es, ¿verdad? Congeniar con ellos. Así que el capítulo 2 precisamente comienza a enseñar de los falsos maestros, ¿verdad? Y, y precisamente este capítulo 2 da una advertencia, en otras palabras, aguas con estos falsos maestros, ¿verdad? Y va a decir por qué. Este, Aquí comienza a hablar de los falsos maestros y habla de sus errores, de sus vidas, sus seguidores, sus mentiras y su fin, ¿sí? Así que los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, habla de la confusión que traen los falsos maestros. Dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y noten que el pasaje comienza diciendo, pero está haciendo Contraste. ¿ande? Contraste. Más bien una unión con el capítulo 1. Ya les dije que terminamos con el capítulo 1 hablando precisamente de que Dios se había revelado a Pedro. Pedro lo vio personalmente y también que teníamos pues la palabra de Dios ahí en el versículo 21, ¿verdad? Que no fue hecha por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, así como tenemos esta escritura verdadera, dice aquí, hubo también falsos maestros. La verdad con la mentira, ¿verdad? Y como digo, eso conecta con lo anterior, en el último versículo, ¿verdad? Que habla precisamente de esto. Este, um, eh, y ahora dice que habrá falsos maestros. Estos falsos maestros van a ser prominentes en el tiempo de la iglesia. Y por eso Pedro cambia este, a los falsos maestros en vez de poner falsos profetas, falsos maestros. Dice aquí que van a entrar, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Encubiertamente, ¿qué quiere decir eso? Que parecían verdad, pero no lo son. Se Ujú. van a disfrazar. Sí. Ahí a escondidas van a meter precisamente herejías destructoras, ¿verdad? Así escondidas, ¿verdad? Eh, y eso viene con el propósito de destruir, ¿verdad?
van a estar metiendo su enseñanza precisamente para destruir, ¿verdad? Eh, quitarlos de Cristo y la rutina espiritual. Dice ahí, y negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cómo fue que los rescató? Van a negar al Señor que los rescató, ¿sí? Allá en Primera de Juan 2:2 dice ahí, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿sí? O sea, Cristo pagó con su sangre los pecados de todo el mundo, y aún por estos falsos maestros, Él los pagó, pero eso no le hacen caso, precisamente a a ese precio de pecado para ser salvos, ¿verdad? Así que lo rescató, este, pero vendrá, dice aquí, una destrucción repentina, ¿sí? Aquí enfatiza el fin de ellos. Se van a acabar esos falsos maestros. El versículo 2 comienza a indicar la relación íntima entre la conducta inmoral y la doctrina precisamente falsa. Dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿verdad? Así que entonces comienza precisamente a indicar la relación íntima entre la conducta inmoral y la falsa doctrina, ¿sí? En el capítulo 1 ya vimos, ¿verdad?, que se puede vivir correctamente, ¿sí? Pero aquí comienza a decir que, o más bien comienza a advertirles de vivir precisamente de acuerdo con la falsa doctrina. Dice aquí disoluciones, eh, hace énfasis más bien en las disoluciones, y aquí tiene que ver con la sensualidad, ¿verdad? Comienzan a atraer a la gente por estos medios, ¿verdad? Este, pueden vivir correctamente, pero estos falsos maestros comienzan a meter cosas. Y aquí habla, disoluciones que enfatiza la pluralidad de los engaños o de los pecados, ¿verdad? Y, y habla precisamente también del camino de la verdad. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Me llama la atención que aquí habla del camino de la verdad. ¿A qué se refiere? Evangelio. ¿Ah? Al Evangelio, Aquí se refiere a los cristianos, ¿verdad? la doctrina correcta. Ellos eran cristianos y entonces el camino precisamente de la verdad va a ser blasfemada por lo que están haciendo estos cuates, ¿verdad? La afectina, será, ay, perdón, seguirán las falsas enseñanzas. Ahí en Primera de Juan 2:19, ¿qué lo tienen? Dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El venir a un grupo cristiano no lo hace a uno cristiano, ¿sí? Puede cantar, puede memorizar pasajes de la Biblia, pero dice aquí, estaban con nosotros, pero no eran. ¿Por qué? Porque no se quedaron. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifestase que no todos los que vienen necesariamente
son cristianos. Aparentan, ¿sí? Aparentan, pero precisamente el camino de Dios es blasfemado por ese tipo de gente, ¿verdad? Que viene al grupo y luego hace cosas incorrectas precisamente por seguir a los falsos maestros, ¿verdad? Así que con palabras fingidas, no genuinas, terminan dándoles un juicio, ¿verdad? Aquí en el versículo 2. Ahora el versículo, este, más bien el versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Serán perdidos estos hombres, ¿verdad? Precisamente por esto, por palabras fingidas, no genuinas, ¿sí? Ah, ah, Este, um, ah, ah, harán mercadería, obran por la ganancia personal. O sea, estos cuates quieren ganar, quieren engañar, pero no saben que tienen un juicio pronto, ¿verdad? Luego en los versículos 4 al 10 comienza a hablar de la condenación de los falsos maestros. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones en oscuridad para ser reservados al juicio. Luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndoles el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por destrucción a los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí habla, ¿verdad?, precisamente del juicio de ellos, ¿sí? Comienza con los ángeles. Mira, si Dios no perdonó a los ángeles que no le hicieron caso a Dios, ¿cómo va a perdonar a estos falsos maestros? ¿Sí? Y luego dice, y si no perdonó al mundo antiguo de Noé, ¿verdad? Que nada más salvaron 7 y Noé, ¿sí? Los demás fueron destruidos. ¿Cómo no va a destruir a estos cuates? Y luego saca el ejemplo precisamente de Lot, ¿verdad? Este, así que son ilustraciones de de juicio que hubo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 7, y libró al justo Lot abrumado por las nefandas conductas de los malvados, ¿verdad? Se pone en serio juicio y solo uno se salvó, Lot, ¿verdad? Así que dice, si Dios no perdonó a estos, ¿qué va a pasar con esos falsos maestros, ¿verdad? Así que llega el versículo 9 a la conclusión. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí es la conclusión de la oración condicional, ¿verdad? Porque comenzó diciendo el versículo 4, pero si Dios no perdonó, aquí el sí quiere decir con seguridad, porque en el idioma original la condición sí tiene 3, ¿verdad? Que lo que está diciendo, si esto pasara y va a pasar, si esto pasara, pero quién sabe si pase, si esto pasara, pero no va a pasar, aquí usa la primera, ¿verdad? Entonces está diciendo ahí en el versículo 4, pero si Dios no perdonó, el 9
concluye lo que comenzó a decir ahí. Sabe el Señor librar de tentación. Si no perdonó a aquellos, ¿verdad? El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, ¿verdad? Así que reserva el castigo y el juicio a los injustos, así como lo hizo con los ángeles, con Noé y con los demás. Dios castiga a los pecadores y rescata a los creyentes. ¿Sí? Entonces, el versículo 10 termina diciendo, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Sí? Aquí precisamente agrega que mayormente va a juzgar por su inmoralidad y desprecio al señorío, por eso serán castigados, ¿verdad? Y este precisamente era el error de los ángeles y el mundo de aquel entonces, el mundo antiguo, ¿verdad? Este, Aquí habla directamente a los falsos maestros que aparecerán, ¿verdad? Eh, bueno, pues Dios es justo y da a cada uno lo que merece. Qué difícil para los falsos maestros que no saben que vendrá juicio sobre ellos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes conoce algún falso maestro? ¿Conocen algún falso maestro? ¿En dónde? Pues, por ejemplo, de la luz del mundo, se ha conocido, ¿no? Ujú. Y ahí lo describe muy claramente. Sí. Bueno, hay otros falsos maestros que están en las universidades, ¿verdad? Si Dios no existe, ¿cómo crees? Eso de que Dios nos hizo y que nos... eso son mentiras, ¿sí? Es más lógico pensar que el mundo se hizo poco a poco, ¿verdad? Y fue formando lo que tenemos ahora en día, que pensar que Dios, nomás por decir ya, se formó al mundo, ¿sí? Así que estos cuates dicen Dios no existe, todo se hizo carnalmente, hay que ser intelectuales, hay que pensar, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hacen estos falsos maestros, ¿verdad? Con todas las características que ya vimos, ¿verdad? Así es como lo hacen estas personas, ¿verdad? Así es como dicen ellos. Entonces diríamos, aguas, no hay que hacerles caso, ¿sí? No hay que hacerles caso, ¿sí? No es que uno va a ser grosero con ellos, pero uno puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí platicamos de esto. No estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Así que aquí Pedro comienza a describir a los falsos maestros, ¿sí? Y por eso les dice Pedro en el primer capítulo, aguas, agreguen esto a su vida, si no van a ser arrastrados por estos falsos maestros. Y como ya vimos, hay personas que vienen a la iglesia, pero son arrastrados por los falsos maestros, ya ni vienen a la iglesia, ¿sí? Antes venían, antes se congregaban, pero diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más de eso, ¿sí? Así que precisamente esos son los falsos maestros, del que dice tengan. Entonces, vamos a estudiar la próxima semana, precisamente cómo se comportan estos falsos maestros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué dedican su día? ¿Sí? Por ahora diríamos aguas con los falsos maestros, ¿sí? Y para que no caigan en eso, por eso en el capítulo 1 les dijo, maduren, ¿sí? Me llama la atención con el versículo 10 del capítulo 1, el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿sí?
porque vienen falsos maestros. Dice, porque haciendo estas cosas, las que ya dijo anteriormente, que tenemos que agregar a nuestra fe, dice ahí, no caeréis jamás. No van a caer. Si ponen estas cosas en su vida y maduran, no van a caer. En cambio, habrá personas que vienen a la iglesia y dicen que sí a todo, pero caen porque ni conocen al Señor ni maduran en su vida. ¿Cómo ven? ¿Te leíste segunda de Pedro? Sí, segunda de Pedro 1:10, digo 1:11. Ah, uno. Sí. Sí, 1:10, 1:10, sí. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pues Pedro dedicó este libro precisamente para decirles a sus seguidores, aguas, aguas. Que hay gente que viene nada más a engañarnos, ¿verdad? Y por eso su comportamiento es incorrecto. Y vamos a ver la próxima semana cómo se comportaban estos, o cómo se comportan estos falsos maestros. Pero podríamos decir que ya vimos dos características. Una es la lascivia o algo así, las pasiones vergonzosas, y otra es avaricia, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí nos dio un resumen de lo que son. La próxima semana, más bien lo que sigue del capítulo, va a tratar precisamente de cómo se comportan estos falsos maestros. ¿Sí? Y nos los pone como advertencia, ¿sí? Porque van a querer engañarnos y vamos a ver la próxima semana con qué engaños nos quieren atrapar, ¿sí? Pero Pedro dice, aguas, aguas, crezcan en su vida cristiana y no se junten con estos falsos maestros. ¿Alguna pregunta? No, pues solamente el apóstol Pedro, bastante más adelante, habla sobre de que no se cansaba de repetir todas esas cosas, ¿no? Sí. Precisamente por la falta de madurez, por la falta de madurez de los cristianos. Entonces, ese es un recordatorio para nosotros de que, por mucho que sepamos, ante Dios no sabemos nada. Sí. Entonces, tenemos que tener esa consigna de estar aprendiendo siempre la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Pero no esté en ella para no caer. Sí. Bueno, por eso Pedro les dijo, miren, yo he visto al Señor, ¿verdad? Yo sé de lo que les estoy hablando y por eso no voy a dejar de repetir las mismas cosas. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bueno, yo también quiero que consideráramos lo siguiente. ¿Quién va dirigido este mensaje? Estas palabras, estas epístolas de Pedro, ¿a quién va dirigido? ¿Va dirigido a los no cristianos o a los cristianos? A los cristianos. Entonces, este mensaje está directamente a los cristianos, a los que ya conocen a Cristo. No está dirigido a los fariseos, no está dirigido a los saduceos. Eso ya quedó superado. Aquí estamos claros en que este mensaje va dirigido a los que ya son cristianos, a los que ya tienen una congregación cristiana. En ese sentido, lo que yo diría es, no nos preocupemos porque encontremos falsos profetas en otras religiones o en otros grupos religiosos. Los que nos deben de preocupar son los falsos profetas que estén dentro de las iglesias cristianas, porque nosotros no convivimos con los otros grupos. No tiene sentido decir, yo debatí con un testigo de Jehová o yo debatí con un católico y le gané la discusión. No, hermanos, preocupémonos por los falsos profetas que están dentro de las iglesias cristianas, aquellos que algún día tuvieron instrucción, algún día que un día aparentaron ser parte de una iglesia cristiana y con el paso del tiempo demostraron que no lo son y que se fueron por otro camino. La hermana Lisa acaba de mencionar un ejemplo, yo no lo voy a repetir, pero como ese, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimos ejemplos. Y esos, desde mi punto de vista, son los que nos deben de preocupar. Bueno, ¿qué les parece si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a tener cuidado con estas personas, ¿sí? Para que no, pues, provoquen otros el que se alejen del Señor. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y te pido, Padre, que nos ayudes a entenderla. Gracias porque podemos crecer en las cosas tuyas. Si crecemos, no caeremos jamás.
Así que te pido, Padre, que bendigas esta semana que vamos a iniciar y bendice al grupo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.